Bueno, continuando con dengue, ya hablamos un poco del tratamiento que es sintomático y de soporte, corrigiendo las alteraciones em, de la coagulación o de la pérdida de volumen. En cuanto a la prevención, existe vacunación para dengue, existen alrededor de 4 vacunas comerciales. La que está aquí en América de manera más, digamos, disponible o a la venta es la CIDTDV, que se comercia con el nombre Denguevaxia, eh, que es bivalente, pero también tenemos la TAC de 003, que fue hecha por Takeda en Asia, que es cuadrivalente, ¿no? Eh, las recomendaciones de la vacunación para dengue pues son principalmente el viaje a áreas endémicas y el vivir en áreas endémicas y no ser seropositivo. O sea, aún todavía no queda muy claro la recomendación de vacunación en, en menores de edad, si debería ser universal o no. Por el momento pues no se incluye en nuestro esquema de vacunación, ¿no? Eh, Vamos a hablar también de chikungunya. Es un virus, alfa virus de la familia Togaviridae. También es transmitido por el mismo vector. Eh, de nuevo se pensaba que estaba confinado a África y a Asia, pero pues ya se documentó en una epidemia la diseminación a América. La incubación es de 3 a 7 días y el cuadro es muy característico, ya que de hecho se le nombraba en este lugar la artritis febril de chikungunya, y es lo que te da, es un cuadro febril acompañado de un rash maculopapular inespecífico y poliartralgias generalizadas. Eh, Regularmente la afección hepática nos da una hepatitis viral. Esto sucede sobre todo en mayores de 65 años y con comorbilidades como cardiopulmonares, hepáticas, renales, y puede llegar a presentar falla hepática fulminante en pacientes que tengan los factores de riesgo, ¿no? El diagnóstico es por PCR reversa en tiempo real y puede también hacerse por la serología con IgMs positivas. Debemos de recordar que la IgM se va a hacer positiva hasta el quinto día del inicio del cuadro febril. No existe tratamiento dirigido al virus y regularmente solo se da tratamiento sintomático y de soporte. Otro virus muy interesante es el gentavirus. Ya dijimos que es un retrovirus de la familia Bungiaviridae. El reservorio son los roedores y regularmente uno se infecta cuando está en contacto con las secreciones de los roedores. Esto puede ser por mordidas de roedores o el ingerir eh, o estar en contacto con secreciones o alimentos que han sido contaminados con orina de roedor, entre otras cosas, ¿no? El periodo de incubación es de 10 días. Esta enfermedad de gentavirus tiene una disposición muy interesante porque puede dar dos síndromes diferentes. Y había una disposición que no es absoluta, pero que sí existe, en donde hay una afección típica de viejo mundo, o sea, de Eurasia y África, y hay una presentación diferente de síntomas más común en el Nuevo Mundo, es decir, las Américas, ¿no? Entonces, aquí regularmente hay una afección cardiopulmonar con una neumonía y puede haber una carditis secundaria agente a virus, ¿no? Y eso pasa aquí, sobre todo en Norteamérica, y es el 90% de los casos. Este virus regularmente no se presenta en México, es más en Estados Unidos y en Sudamérica, ¿no? Y en Eurasia, el 80% de los pacientes tienen la disposición de fiebre hemorrágica con afección renal, em, que de nuevo aquí solo sería el 10% de este lado del hemisferio, ¿no? Los pacientes que tienen este segundo síndrome del que hablamos son los que hacen hepatitis aguda severa y pueden hacer hepatitis fulminante por la afección inflamatoria y hemorrágica del hígado. Suelen tener elevaciones de 10 a 15X como si fuera una hepatitis por hepatótropos y puede acompañarse falla hepática fulminante. El diagnóstico se realiza por PCR evidenciando la carga viral
y el tratamiento demostró que es de soportes. Eh, Investigadores asiáticos han publicado casuísticas en donde tratan la afección de fiebre hemorrágica y afección renal con ribavirina y han documentado en ensayos pequeños reducción de hasta 7 veces la mortalidad del cuadro. Muy interesante. Eh, el otro virus de medicina del viajero que les quería platicar que se me hizo muy interesante es el virus de fiebre amarilla. Eh, es de la familia Flaviviridae, como el virus del dengue, y el vector también es de los mosquitos. Este virus, esta enfermedad se presenta regularmente en Norteamérica, en Sudamérica, predominantemente en Brasil, en África y en Asia. Es transmitido por el mosquito Aedes, por varias especies del mosquito Aedes, y esto suele pasar en Asia y en África, mientras que en Sudamérica es transmitido más por el mosquito Hemágogos. La situación es la misma, mosquitos hembras que están durante su periodo de incubación de huevos, son hematófagos, ¿no? Y después de comer, pues transmiten el virus. Esta foto de en medio es una foto de la especie Magos, es un mosquito más pequeño, no tiene la disposición esta tigrada. Y bueno, pues en México no tenemos esto, solo casos importados, no hay transmisión local. Da un cuadro de síndrome febril acompañado de una hepatitis viral, eh, suele acompañarse de hiperbilirrubinemia y esa es la razón por la cual la enfermedad se denomina fiebre amarilla, por la icteristia, ¿no? Regularmente podemos encontrar en pacientes añosos, pacientes con comorbilidades, una hepatitis aguda severa con elevación de transaminasas de 8 a 10X, acompañadas de falla orgánica múltiple. El diagnóstico es por ELISA y por PCR. En la actualidad solamente el único tratamiento que hay de ese aporte, pero sí existe prevención con la vacunación. La vacuna que está disponible en Estados Unidos es la IFVax, pero de manera mundial está la vacuna viejita, que es la 17DD, y que pues, son protectoras para la mayoría de los serotipos, ¿no? Bueno, pasando a otro tipo de enfermedades infecciosas hepáticas, podemos encontrar las afecciones hepáticas bacterianas y existen una gran sinfín de bacterias que en sus enfermedades graves causan afección hepática. Tal vez de las cosas más importantes de recalcar son estos cuadros en donde tenemos el diagnóstico y el cuadro que da, ¿no? Entonces, cualquier bacteria que cause choque séptico puede causar un hígado de choque asociado a la perfusión hepática, ¿no? Ahí no es nada complicado. Las neumonías bacterianas, sobre todo por Streptococcus pneumoniae, pero también por otro tipo de gram positivos, suelen tener asociado hiperbilirrubinemia. Y de hecho, en muchas escalas pronósticas se ha demostrado que elevaciones de la bilirrubina se asocian a malos desenlaces, ¿no? Como SMARCOP, SIPORT, entre otros, ¿no? Neisseria gonorrea también puede causar afección hepática. Esto sobre todo es en mujeres que tienen enfermedad pélvica inflamatoria eh, y hacen una diseminación celómica de este foco piógeno y entonces hacen un cuadro de perihepatitis en donde tienen un dolor en hipocondrio derecho muy importante, una elevación de leve a moderada de alteraciones de pruebas de función hepática, sobre todo de patrón hepatocelular, y es la inflamación de la cápsula hepática por la exposición a las bacterias, ¿no? También puede pasar esto en clamidia, igual en una enfermedad pélvica inflamatoria. Eh, Salmonelosis, bueno, y otras fiebres entéricas pueden causar hepatitis reactiva, sobre todo posterior al cuadro prodrómico, ¿no? eh, Salmonella paratifi, se han documentado casos que causan colangitis supurativa, en donde encontramos ahí piocolocisto o franca colangitis asociada a coledocolitiasis, y en estos pacientes encontramos pruebas de función hepática con patrón colestásico, ¿no? Y regularmente, pues, frente al cuadro de colestasis y
colangitis, ahí con la tríada de Reynolds y en la penta de Reynolds, se suele hacer la CEPRE y pues ahí pus en el canal hepático, ¿no? Leptospirosis por Leptospira interrogans es una afección bastante interesante por una espiroqueta. Eh, Regularmente el 90% de los casos son la forma anictérica. La forma ictérica está asociada a la presentación más severa de la enfermedad, que es el síndrome de Wales, en donde hay falla renal, falla hepática y diástasis hemorrágica, y es de muy mal pronóstico, con una mortalidad del 50% sin tratamiento. Por último, fiebre Q, también una enfermedad muy interesante causada por una riqueza, eh, está asociada a un cuadro de neumonitis y hepatitis. Bueno, de nuevo, estos son como cuadros típicos o más bien cuadros interesantes de patógenos que pueden alterar el funcionamiento hepático, ¿no? Tal vez ya por último abordando la parte de absceso hepático, eh, esta es una presentación en donde hay un foco purulento circunscrito del parénquima hepático con una necrosis licuefactiva y una eh, pues retención de la infección, ¿no? Suele haber una infección por vía hematógena y esto puede pasar por dos formas y esto también nos va a hablar de los patógenos, los cuales pueden estar inmiscuidos. Cuando la infección hematógena es por vía arterial suele estar asociada a sepsis, mientras que cuando la afección es por diseminación venosa suele estar causada por una flebitis intestinal que puede ser de origen apendicular o cólico. Entonces, las bacterias que se asocian a sepsis y diseminación hematógena son algunas y dependen digamos, el cuadro clínico del paciente, pero por ejemplo, el estafilococo dorado eh, es uno, y suelen ser monobacterianas, mientras que las venosas suelen ser más polibacterianas y suelen ser causadas por enterobacterias, enterococos, entre otras cosas, ¿no? Eh, Streptococo milleri también. Los factores de riesgo son diabetes, alcoholismo, uso crónico de corticosteroides, son factores que alteran la respuesta inmunitaria, y los abscesos pueden ser únicos o múltiples. La mayoría son únicos. Aquí podemos encontrar cómo hay una relación de que regularmente los que son únicos suelen ser más polimicrobianos y entonces suelen ser más de origen venoso, mientras que los son múltiples suelen ser más monomicrobianos y estar asociados a diseminación hematógena, ¿no? El cuadro es típico de cuadro clínico febril y dolor abdominal. Suelen tener antes un antecedente de una infección desencadenante, como un cuadro de amebiasis intestinal o una apendicitis o una sepsis. Y el diagnóstico es por imagen. La radiografía es útil. El ultrasonido también tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y nos ayuda a hacer la punción. Y el tratamiento es médico, en la mayoría de los casos quirúrgico. Las bacterias más comúnmente encontradas en abscesos eh, hepáticos son las enterobacterias, o sea, bacilos gram negativos fermentadores, pero también podemos encontrar gram positivos y bacterias anaerobias, sobre todo en infecciones polimicrobianas, pues bacterias que vienen del contenido intestinal. Otros microorganismos asociados pueden ser las micobacterias, sobre todo en grandes granulomas con necrosis gaseosa y licuefactiva, brucela, infecciones por cándida y los parásitos que ya mencionamos de absceso hepático amebiano, entomoeba y fasciola hepática. El tratamiento suele ser un tratamiento intrahospitalario de 2 semanas con antibiótico o intravenoso, seguido de 4 semanas de antibiótico, eh, ay, bueno, en casa. Bueno, esa sería la revisión que hice de estas patologías. Espero que les haya gustado y que no haya sido muy extensa. Creo que se cubrieron muchas. Tal vez eh, nos falta un poquito eh, leishmania y otras enfermedades
asociadas del viajero, pues son enfermedades que realmente pocas veces encontramos y conviene mucho revisar